Hola Luca, ¿cómo estás? Bienvenido a esta clase. ¿Cómo estás hoy, día viernes? Eres el único que se ha conectado, pero podemos hacer la clase de todas maneras. Ya. No sé qué pasa con los demás que nos han sumado. Quizá en unos minutos más se conecten, pero bueno, si no, vamos a hacer la clase igual. ¿Ya, Lucas? ¿Cómo estás? Perfecto. Qué bueno. Bueno, día viernes, ya estamos un poquito como cansados todos, pero tenemos que seguir eh, trabajando nomás, ¿no? Bien. Como tú, ¿no es cierto? Bien sabes, con ustedes en cuarto medio, lo que hemos estado trabajando es, ¿no es cierto?, temas que corresponden también a la unidad de educación ciudadana, ¿no es cierto? Entonces, todas estas clases que hemos estado revisando con ustedes, ¿no es cierto?, alumnos de cuarto, ahí acaba de ingresar Agustina. Hola Agustina, ¿cómo estás? Va, sí. ¿Qué tal? Le estaba comentando a Luca que, bueno, somos poquitos, son poquitos siempre ustedes, pero lo importante, ¿no es cierto?, es que la clase la podamos realizar de todas maneras, como siguiendo ¿cómo se llama?, la estructura habitual, ¿ya? Así que, bueno, aunque seamos poquitos, quizá más adelante se conectan algunos otros alumnos a la clase, ya a esta sesión. Así que bienvenida, Agustina. Voy a compartir ¿cómo se llama?, la pantalla de lo que es esta primera clase, perdón, no es la primera clase, de esta clase de eh, educación ciudadana. Dígame si hay algún problema con la cámara, si se ve un poco lento, porque en otras ocasiones me ha pasado que se queda pegada, lo mismo me pasa con el audio a veces, así que díganme nomás si hay algún problema para visualizar la presentación o si se escucha cortado, también me avisan, ¿ya? ¿Estamos? Lucas y Agustina, ya. Sí, porque a veces hay como problemas con la señal, ¿ya? Pero ahora yo creo que no debería pasar. Ok, bien. Como le decía Lucas, Agustina, esta clase tiene, ¿no es cierto?, directa relación con lo que es la educación ciudadana, pero acá ustedes como alumnos de cuarto medio tienen el currículum antiguo aún, entonces, de todas maneras, los temas como que se van repitiendo, y este es uno de esos temas que se repite, que es el tema de los partidos políticos y su rol en la democracia, ¿ya? Bien, entonces comenzamos. Acá está el índice, lo que vamos a trabajar hoy día es, en primer lugar, los partidos políticos, ¿no es cierto?, como describirlos, conocer de qué se tratan, y vamos a también analizar su rol en la democracia. El objetivo de la clase es identificar las principales características de los partidos políticos y su importancia para la democracia. Entonces, el tema central es partidos políticos y cómo estos, ¿no es cierto?, se relacionan con lo que es un régimen democrático. ¿Estamos? Eh, para comenzar, yo les traje acá tres caricaturas, ¿no es cierto?, que me gustaría que podamos analizar, porque les planteo la pregunta, ¿qué imagen de los partidos políticos reflejan estas caricaturas? Tenemos tres imágenes distintas, ¿no es cierto?, tres caricaturas, que en el fondo son una mirada satírica también de los partidos políticos, de cuál es, ¿no es cierto?, su función. Entonces yo quiero que ustedes me digan, mirando estas caricaturas, cuál es la imagen de los partidos políticos que
se aprecia en estas caricaturas, ¿ya? ¿Qué es lo que ven, qué observan, qué impresiones les generan, ¿no es cierto?, qué imagen hay con relación a los partidos políticos? Agustina dice que no son confiables. ¿Por qué no serían confiables? ¿Cuál de las caricaturas es la que te hace pensar que está como esa imagen, ¿no es cierto?, de los partidos políticos? ¿Cuál de las tres? Hay una, yo diría que es como la que más tiene relación con eso. Agustina dice que en la primera sale que son mentirosos por lo de la máscara. Ya, el tema de, ¿no es cierto?, las máscaras, la primera caricatura, podríamos muy bien relacionarlo con esta desconfianza que existe entre la ciudadanía con respecto a los partidos políticos, ¿ya? Y eso es así en muchos países, ¿no es cierto?, no solamente en Chile, y en muchos países de América Latina estamos viendo, ¿no es cierto?, esta crisis de confianza en los partidos políticos. ¿Qué me dicen con respecto a las otras dos caricaturas? ¿Cuál es la imagen o qué es lo que nos están manifestando con respecto a los partidos? ¿Qué otra cosa podemos, ¿no es cierto?, extraer de estas imágenes? Por ahí, ¿no es cierto?, la última también algo tiene que ver con el tema de cómo se relacionan con el Estado, ¿o no? A ver qué dice Lucas. Las tres imágenes muestran tres problemas más grandes de los partidos políticos actuales: la corrupción, la desconfianza y la mentira. Perfecto, Lucas. Lo que acá vemos tiene justamente que ver con la imagen que se tiene sobre los partidos políticos. Agustina dice que todas ellas tienen una connotación negativa, claro. Tienen una connotación de desconfianza, negativa, una crítica, ¿no es cierto?, que se les hace a los partidos políticos en la actualidad. ¿Ya? Entonces, Luca ahí lo que muy bien señala tiene que ver, por ejemplo, lo de la última caricatura, donde aparecen ahí como que se están llenando el estanque, ¿no es cierto? Una caricatura que es mexicana. Tiene que ver con el tema de la corrupción, específicamente, ¿ya? La primera, la de las máscaras, tiene que ver con la desconfianza y la segunda podríamos decir que tiene que ver con la corrupción también, ¿no es cierto? La mentira, que suele, ¿no es cierto?, relacionarse con con el rol que tienen los partidos, ¿ya? Muy bien, chicos. Esto era para comenzar, ¿no es cierto?, para que pudieran, para motivar la clase, entrar ya de lleno con lo que son los partidos. ¿Qué son los partidos políticos? Son asociaciones autónomas y de carácter voluntario que se organizan de forma democrática con personalidad jurídica. Esta es la definición como más tradicional y que ustedes van a encontrar en las leyes vigentes, ¿no es cierto? En la ley de partidos políticos se habla de asociaciones autónomas y voluntarias de personas, ¿ya? Organizadas, ¿no es cierto?, de forma democrática y con personalidad jurídica. El hecho de que sean democráticos, ¿me pueden a mí obligar a inscribirme en un partido político? No sé si han escuchado, pero, por ejemplo, ha pasado que personas firman, por ejemplo, por una causa y resulta que aparecen después inscritas en partidos políticos. Eso pasó por ahí en la elección anterior. Se dio el caso de personas que firmaban por, no sé, apoyemos una causa medioambiental, pero eso significaba, o uno aparecía inscrito en un partido político. Entonces, eh, ¿qué les parece esa situación? ¿Va en el espíritu de esta definición que yo les estoy señalando? El hecho de que tengamos personas que hayan aparecido inscritas en partidos, ¿no es cierto?, sin su consentimiento. ¿Es propio de un partido político hacer eso? ¿Está correcto hacerlo? ¿Qué les parece?
esa situación se ha dado, personas, ¿no es cierto?, que firman por una causa y después aparecen como inscritas en un partido, en el CERVEL. Eh, Esa es una situación que ha pasado. ¿Tiene, respeta esta definición que yo les acabo de dar o no? ¿O sí? Ese caso puntual que yo les menciono, de personas que firman, ¿no es cierto?, que se inscriben por, salvemos, no sé, Alto Maipo, por las ballenas, qué sé yo, cualquier cosa, Greenpeace, y después aparecen inscritos en las listas de, como militantes de un partido político. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Dice acá la definición que los partidos son autónomos, ¿no es cierto?, y son de carácter voluntario. Por lo tanto, forzar o engañar a una persona para que se inscriba en un partido ya es un acto, ¿no es cierto?, contrario a la definición esencial de lo que es un partido político. ¿Ya? Eso ténganlo en cuenta como definición general. Los partidos políticos se estructuran de acuerdo a principios ideológicos, ¿no es cierto?, que tienen las personas que los constituyen. Por lo tanto, ¿qué es lo central de los partidos políticos, no es cierto? Es que son asociaciones de personas, ¿no es cierto?, pero que comparten una idea o un conjunto de ideas en común, ¿ya? A eso es lo que nos referimos cuando hablamos de principios ideológicos, ¿no es cierto?, cuando eh, tenemos que los partidos existen porque defienden un conjunto de ideas, porque proponen, ¿no es cierto?, alguna idea concreta, ¿ya? Entonces, ese es un aspecto relevante de los partidos políticos, ¿ya? El tema de la ideología, y ahí yo les puse al ladito un esquema acá, en el cual, bueno, esto se usa para algunos memes incluso, esto de acá se llama el compás político. Y lo que hace este compás político es situar, ¿no es cierto?, las distintas ideologías eh, en una especie como de brújula, ¿no es cierto? Ahí aparecen eh, en cada cuadrante, ¿no es cierto? Nosotros podríamos situar de acuerdo con la ideología que defienden a los partidos en algún punto de estos cuadrantes. ¿Se fijan? Entonces, cada partido tiene una ideología. Todos los partidos defienden una ideología, un conjunto de postulados sobre el Estado, sobre la política, sobre la sociedad, sobre la cultura, ¿ya? Entonces, ese es un elemento clave de los partidos políticos. Ahora, ¿cuál es su objetivo? ¿Cuál es su finalidad? ¿Por qué existen los partidos políticos? Para contribuir al sistema democrático. Eh, y acá no se menciona, pero en realidad también los partidos lo que hacen es competir por el poder. Los partidos políticos existen porque compiten por el poder político. Ellos quieren, ¿no es cierto?, llegar a ser gobierno, llegar a que su partido tenga la mayor influencia posible en el Congreso, ya en el gobierno y en otras instituciones. Entonces, los partidos políticos luchan por el poder, son instancias civilizadas para competir por el poder, ¿no es cierto? Buscan influir sobre la conducción del Estado en pro del bien común. Eso es lo que buscan, ¿no es cierto?, los partidos en una democracia. Ahora, ¿cómo se clasifican? Hay distintas formas de clasificar los partidos. Están los partidos ideológicos doctrinarios, que son aquellos partidos que son como los más cerrados desde el punto de vista de la ideología, ya que son quizá partidos más pequeños, pero que son partidos que defienden sus ideas, ¿no es cierto?, de una manera mucho más firme que la otra clasificación de partidos, que son los partidos de cuadros y de masas. Los partidos de cuadros se organizan, ¿no es cierto?, de forma tal que existen distintos como ramas dentro del partido, ¿ya? Entonces, hay una sección de jóvenes, otra, no sé, de mujeres. Esas como tradicionalmente son los partidos de cuadros. Y hay otra clasificación que son los partidos de masas, en los cuales lo importante no es necesariamente la ideología, sino que
llegar a muchas, ¿no es cierto?, personas, movilizar a la población, y que comparten, ¿no es cierto?, esa idea, ¿ya? Yo le hago una pregunta abajo, ¿cuál es la importancia del pluripartidismo? Porque el pluripartidismo es un fundamento de las democracias, que existan partidos que nosotros podamos situar en distintos puntos de este compás, de esta brújula que yo les puse acá. Entonces, mientras más partidos existan de distintas ideas que representan a distintos sectores sociales, más fuerte es una democracia, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, tenía más o menos esta noción de lo que son los partidos políticos como tal. Lucas, Agustina, más o menos, perfecto. Entonces, yo le estoy dando acá una pincelada de lo que, en el fondo, lo fundamental de los partidos, ¿ya? Y como les digo, el pluripartidismo, destáquenlo, anótenlo, ese concepto es fundamental para una democracia. Pensemos en el caso de Venezuela, de Corea del Norte, o en cualquier lugar donde un partido, ¿no es cierto?, controla el Estado, donde un partido se queda con el poder, eh, y anula todos los demás partidos políticos. Esos países, ¿no es cierto?, no son democráticos, no tienen no existe el pluripartidismo. El pluripartidismo es fundamental en las democracias, ¿ya? Que existan diversos partidos que representen ideas distintas a personas distintas, sectores sociales diferentes, ¿se fijan? Eso es lo relevante de esta primer acercamiento. ¿Ya, chicos? Ahora bien, en Chile, y acá ya entramos de lleno con los partidos, ¿no es cierto?, en nuestro país, ¿quiénes pueden afiliarse a un partido político? ¿Quiénes pueden ingresar a un partido político? Cualquier persona, ¿no es cierto?, que sea ciudadano con derecho a sufragio. O también los extranjeros avecindados en Chile por más de 5 años. Es decir, que ya sean ciudadanos, ¿se fijan? Ahora, ¿cómo se financian los partidos, ¿no es cierto?, en nuestro país? Es el servicio electoral quien le entrega aportes trimestrales, ¿no es cierto?, para que funcionen, eh, adquieran o arriendan inmuebles, paguen sus deudas, desarrollen actividades ciudadanas, entre otras cosas, ¿ya? Veíamos recién que los partidos tienen personalidad jurídica, existen para el derecho, ¿ya? Así que un partido puede comprar, puede invertir, y esas situaciones nosotros las hemos visto acá en nuestro país con algunos partidos por ahí que salió hace un tiempo que tenían varias propiedades, ¿no es cierto?, que no son partidos precisamente que no tuvieran recursos. Entonces, eh, esos aportes, ¿no es cierto?, que hace el servicio electoral, el Estado, en el fondo, tienen relación con esto, ya con mantener al partido. Tiene que haber una sede central, tiene que haber un montón de cosas que hagan funcionar al partido. Hay personas que trabajan, ¿cierto?, secretarias, personal administrativo, etcétera, etcétera, ¿ya? También para preparar a los candidatos, hacer las campañas, formar a los militantes, porque un partido necesita recursos, por ejemplo, para que los nuevos militantes comprendan la ideología, ¿no es cierto?, lo que busca ese partido, ¿ya? ¿Cuál es su estructura? ¿Verdad? Acá está el tema, ¿no es cierto?, de que por los votos que obtiene un partido, ¿no es cierto?, sus candidatos, se calcula el monto de estos pagos, ¿ya? ¿Qué les parece este sistema de financiamiento de los partidos políticos? Acá les puse algunos ejemplos, ¿no es cierto?, de los actuales partidos, de algunos de los actuales partidos que existen en nuestro país. Entonces, les puse también acá los partidos se agrupan, ¿ya? Se agrupan en lo que se llama coaliciones. ¿Por qué hacen esto? Porque es, lo, es por una cosa práctica también, porque si los partidos no se agrupan entre sí, les resulta mucho más difícil
llegar a obtener, por ejemplo, puestos en el Congreso. Aquí yo les puse, ¿no es cierto? Esto es el Congreso Nacional, ¿ya? Son 155 diputados en Chile y resulta que cada uno de estos diputados está eh, relacionado con una coalición de partidos o simplemente representado por su partido político. ¿Se entiende la idea? Entonces aquí, más hacia la derecha, tenemos los partidos en azul, los partidos de Chile Vamos. Ya todo lo que aparece acá como con estos colores azules es lo que corresponde a los partidos de Chile Vamos, que son, ¿no es cierto?, partidos de centro derecha. ¿Ya? Y Chile Vamos, como ustedes bien saben, tiene, ¿no es cierto?, el presidente de la República eh, es, fue militante de un partido de Chile Vamos que es RN. ¿Ya? Esa es una cosa. Después tenemos acá algunas personas que podríamos decir que son el centro político, y acá encontramos, ¿no es cierto?, algunos diputados de la democracia cristiana y de otros partidos más pequeños. Y hacia acá, se fijan, están los partidos que representan a la izquierda o a la centroizquierda, todos estos de acá, incluyendo al Frente Amplio, que es una coalición de partidos, en el cual, por ejemplo, está incluido este que yo les puse acá, que es Revolución Democrática. Está Convergencia Progresista, que agrupa al Partido Socialista, al PPD y al Partido Radical. Y Unidad para el Cambio, que agrupa al Partido Comunista con el Partido Regionalista Verde, creo que se llama. ¿Ya? Entonces, eso es lo que es importante que ustedes conozcan sobre los partidos en Chile. ¿Ya? Que se agrupan en coaliciones para competir en listas que presentan en las elecciones a diputados y senadores, y también de alcaldes, ¿ya? Y que cada uno de ellos tiene sus ideas distintas, ¿ya? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Les tenían algún antecedente de esto, de cómo los partidos obtienen sus recursos también? Esto se generó a raíz de los casos de corrupción que han existido y de financiamiento irregular de la política. La ley de partidos políticos es bastante reciente y esa ley lo que dice en el fondo es que, o sea, ¿por qué se hacen estos aportes desde el Estado hacia los partidos políticos para evitar estas situaciones de corrupción? ¿Ya? Donde ¿cierto? Un empresario o alguna persona con intereses particulares financie a los partidos, ¿no es cierto?, partidos políticos, ¿ya? ¿Estamos entonces? ¿Alguna duda con esto? Les quería, bueno, acá yo les presento una, perfecto, gracias Lucas y Agustina. Les quería también hablar un poco desde el punto de vista ideológico, porque a veces acá se generan confusiones. Este es el desarrollo histórico de los partidos. Obviamente esta clase no es sobre historia de los partidos en Chile, pero hay algunas cosas que es importante tener en cuenta, ¿ya? Por ejemplo, hay distintos momentos en la historia de nuestro país, por ejemplo, donde los partidos no existieron, como fue durante la dictadura, 1973-1990, es una etapa caracterizada por la proscripción, o sea, los partidos políticos no existían, ¿ya? Y recién comienzan a reorganizarse por ahí por 1983, 1986, y por eso en el plebiscito del año 88 ya tenemos dos coaliciones de partidos bien claras, los partidos que estaban por el sí y los que estaban por el no, ¿ya? Eh, Previo a la dictadura, ¿no es cierto?, hubo una época en que los partidos fueron de masas. ¿Se acuerdan ahí la clasificación que les dije? Partidos de masas, todos buscaban movilizar a la población, más allá de las ideologías. Tenían un contenido ideológico muy fuerte, ¿ya? Pero eran partidos de masas los que existieron hasta el año 73. Y luego, desde el retorno a la democracia del 90 hasta ahora, hemos visto, ¿no es cierto?, cómo ha ido cambiando también la estructura de los partidos en nuestro país, ¿ya? Aquí están las tres ideologías, los tres sectores, ¿no es cierto?, la izquierda, el centro y la derecha. Cada una defiende ciertas cosas. Fíjense, ¿no es cierto?, donde en la izquierda y la derecha, posiciones políticas que promulgan
distintas cosas. La derecha, cosas como la democracia cristiana, aunque en Chile la democracia cristiana es de centro, cosas como el conservadurismo, tradicionalismo, esos son ideologías. El capitalismo, liberalismo. La izquierda se centra, ¿no es cierto?, en la igualdad social, se habla de izquierda democrática, reformista, progresista y una izquierda revolucionaria, y hay tendencias que están como un poco fuera del sistema, que son el anarquismo. Y en el centro, ¿no es cierto?, son las posiciones intermedias entre estos dos polos, entre la izquierda y la derecha. Acá yo les puse esta esquemita que muestra un poco como desde el siglo XIX, fíjense, desde 1800 hasta hoy día, perdón, hasta 1970, más o menos como la línea ideológica de los partidos. Todos ellos, ¿no es cierto?, de alguna manera convergen entre sí, o un partido da origen a otro, ya, partiendo, ¿no es cierto?, desde dos posiciones, los primeros dos bandos políticos en nuestro país, que fueron los pipiolos y los pelucones. Pipiolos y pelucones liberales van a dar lugar primero, ¿no es cierto?, a los liberales y después a los conservadores. Y desde ahí, si nosotros nos remontamos, si analizamos la línea ideológica de los partidos que hoy existen en nuestro país, podemos perfectamente llegar hasta esta época, hasta 1810, 1820, donde surgen las primeras posiciones políticas, ¿ya? ¿Les queda claro el tema de bueno, la ideología? Esto se puede hablar mucho, cada uno tiene sus ideas, sus planteamientos, ¿no es cierto? Cada partido busca algo distinto, ¿ya? La izquierda busca hacer cambios más radicales, más profundos, basados en este sentido de igualdad. La derecha busca, ¿no es cierto?, desde el punto de vista ya más centrado en lo que es la libertad, o también el respeto de la tradición, lo conservador, ¿se fijan? Eso es básicamente, ¿ya? ¿Dudas? La primera pausa. Si no hay dudas, pasamos a lo siguiente, que es el rol de los partidos en la democracia. Entonces, los partidos políticos en nuestra sociedad, ¿no es cierto?, hoy día viven una situación de desafección ciudadana, es decir, muy pocas personas sienten simpatía por los partidos políticos y participan en ellos, ¿ya? Miremos el gráfico de acá de la derecha, en el cual, por ejemplo, vemos porcentaje de simpatizantes con los partidos políticos. Entonces, esto es del año 2010, ya hace 10 años atrás, pero no creo que haya cambiado mucho. Pero fíjense que Chile es el país americano donde menor simpatía existe por los partidos, versus la situación en Estados Unidos, Uruguay, República Dominicana, Costa Rica, ya que son los que están en la parte superior. Ahora, ¿por qué existe esta poca simpatía, esta desafección? Porque las personas no se identifican con los partidos. Si miramos lo que pasó en Chile el año pasado con el estallido social, eso también habla de que las personas prefieren salir a la calle a manifestarse directamente y no a canalizar sus demandas mediante los partidos políticos que hoy existen, ¿ya? Además, los partidos chilenos han mostrado muy poca flexibilidad interna, ¿no es cierto? Muy poca democracia también. Muchos partidos, los dirigentes llegan a dedo, ¿no es cierto?, por mecanismos que son poco democráticos dentro del mismo partido, ¿ya? Hay liderazgos que están un poco desgastados ya en los partidos, que llevan mucho tiempo, y eso es algo que pasó en nuestro país. Personajes que venían de la época, ¿no es cierto?, del principio de los 90, de la transición a la democracia, de la época del plebiscito, ¿no es cierto?, pero que siguieron vigentes durante mucho tiempo, ¿ya? Entonces, esa falta de renovación de liderazgos es una causa también de esta crisis de representación. Los partidos no representan a nadie o a muy poca gente. Y obviamente las situaciones de corrupción que hemos visto en los últimos 5 años, que ha sido en los casos, ¿no es cierto?, como el caso Penta, ya entre otros, que nos hablan de estas situaciones que hacen dudar cuáles son las reales intenciones de los partidos políticos. ¿Están ahí para favorecer a sus mismos militantes,
para enriquecerse, o están para defender una idea, para, ¿no es cierto?, representar a las personas. Eso es lo que yo los invito a reflexionar. ¿Por qué creen ustedes que existe esta situación en Chile hoy día? ¿Por qué la gente no se inscribe en los partidos políticos? ¿Qué otra cosa podrían agregar a esta lista que se les ocurra? Ustedes mismos piensen, ¿se inscribirían en un partido político? Sí, no, ¿por qué? ¿Qué creen, qué piensan al respecto? En realidad es una situación que es bastante compleja para una democracia, porque, como veíamos al comienzo, los partidos políticos tienen este rol de, ¿no es cierto?, de representar, de, en el fondo, canalizar las inquietudes de muchas personas ahí arriba, ¿no es cierto?, en el Estado, en el Congreso, en el gobierno, ¿ya? Agustina dice que solo sabía lo de la corrupción, les están cambiando los votos a la gente. Claro, puede ser que también hayan partidos que la gente confía o vota por una persona de un partido político, ¿ya? Pero que esa persona después no vota los proyectos que favorecen a esas personas, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo vivo acá en la región metropolitana y voto por un candidato que, no sé, yo veo que no está haciendo mucho por mi comuna, por mi, ¿cierto?, por las personas que debería representar, ahí se genera esta desconfianza también, ¿ya? Así que esa es una situación posible eh, con respecto a los partidos. También hemos visto en Chile que las personas tienden a desconfiar de los partidos porque los ven como demasiado extremos en sus posiciones de repente, no se sienten representadas por las ideas que defienden, ¿ya? Por ejemplo, el Frente Amplio hoy en día, estoy pensando en esa coalición de partidos, ellos se han planteado como defensores también de los jóvenes, ¿no es cierto? Su mayoría de sus militantes son personas jóvenes. Eh, y así cada coalición, cada partido trata de representar también a un sector social, ¿ya? Hay partidos donde la mayor parte son personas más adultas, ¿no es cierto?, más viejitos, por decirlo. Entonces, cada uno tiene su funcionamiento. Luca dice que también está el tema de la inoperancia. Muy bien, Luca, perfecto. El tema de que los partidos no han sido capaces también de dar respuesta a las demandas sociales. Vemos en Chile, ¿no es cierto?, cómo esto explotó el año pasado, y se pudo hacer mucho durante muchos años, ¿no es cierto?, para evitar llegar a este momento de crisis en el que estamos. Pero bueno, los partidos ahí jugaron su rol, pero en algún punto perdieron el rumbo, ¿ya? Eso con relación a esta crisis de representación, que en realidad afecta a varios países de América Latina. No pensemos solo en Chile, ¿ya? Pero acá se nota bastante. Son importantes, y esto como ya hablando, vinculándolo con la democracia, ahí está todo lo que yo les decía, canalizan inquietudes sociales, económicas, políticas de las personas, de acuerdo con sus ideales, tienen relevancia en las elecciones, ¿no es cierto?, movilizando a la ciudadanía y reclutando a personas. Acá, bueno, hay un pequeño video que espero que se pueda visualizar. Ahí, va. Ahí está. Véanlo, está hecho un poco más para niños, pero igual ustedes les va a servir igual, ¿ya? Las enmarcadas aventuras de Trifulco y Amadora.
veo que estás haciendo deporte. Oh, por el contrario, mi querida señora Amadora. Junto a mis colegas corregidores, hemos decidido entrar al mundo político. ¿Y el atuendo pichanguero? Es que nos dijeron que la mejor forma de entrar a la política era haciendo un partido. Creo que te estaban hablando de los partidos políticos. Cuando un grupo de personas comparten intereses y valores sobre cómo manejar el país, forman un partido. Entonces, algo apreté. Bueno, se quedó pegado. Bueno, no pudimos visualizar el video esta vez, pero ¿qué podemos señalar o a qué apuntaba un poco el video? Apuntaba, ¿no es cierto?, a que las personas, ¿no es cierto?, se agrupan en partidos porque comparten una idea en común de la sociedad, ¿ya? Eso es lo que hay que destacar acá. A ver si podemos... Ahí sí. Ahí está. Cómo manejar el país, forman un partido político para llevar candidatos a las elecciones, llegar al gobierno y así tener el poder para poner en práctica lo que creen. ¿Y por qué necesitamos partidos? Imagínate si cada ciudadano quisiera aplicar sus propias ideas. Sería caótico. Mientras que con los partidos, las personas que piensan parecido sobre cómo conducir y organizar el país se pueden agrupar. Entonces, cualquier persona puede inscribirse o votar por el partido que mejor lo representa. Solo tienes que ser mayor de 18 años. ¿Y si no me representa ninguno? Puedes formar el tuyo, siempre y cuando haya más personas que piensen como tú. En serio, nos equivocamos. El partido no es de fútbol. ¿Qué me importa si ya te compraste los guantes de arquero? Mi querida señora, su información fue de mucha ayuda y con mucho orgullo le presento el Frente Elegante y Ordenado. Y acá está el autoelegido emperador del partido. Yo. ¿Emperador? ¿Autoelegido? Bien, entonces ahí en este video nos están señalando cuál es la justificación en el fondo de la existencia de los partidos. Es que se hace muy difícil, ¿no es cierto?, canalizar las inquietudes de cada una de las personas. Entonces, los partidos existen por esa razón, para que agrupan, ¿no es cierto?, las personas ¿no es cierto?, se unan a los partidos porque comparten una idea en común, se dan cuenta que hay varias personas que piensan como yo, entonces ese partido es el que me representa a mí, en mi forma de pensar, en mi forma de ver cómo debe organizarse el país. ¿Ya? ¿Les quedó claro, chicos? Si hay alguna duda con respecto a los partidos políticos, su rol en la democracia. Aquí, ¿no es cierto?, yo les traje también una pregunta de la prueba de transición que yo me imagino ustedes tienen que rendir. En el caso de historia también el tema de los partidos aparece, ¿no es cierto?, en el temario. Entonces, los partidos políticos, dice la pregunta, son actores relevantes para el funcionamiento de cualquier sociedad democrática. En este contexto, ¿cuál es una de las principales funciones de los partidos políticos? Se fijan, la pregunta está tomada del modelo de este año de historia, pero nos dice, nos está preguntando por una función de los partidos políticos. ¿Cuál es la función según estas opciones? Respóndanme por el chat, si quieren por el micrófono, pueden participar. ¿Qué creen ustedes que es, ¿no es cierto?, cuál es una de las funciones de los partidos políticos? Según lo que nos dice acá. Una de sus principales funciones, ¿ya? Agustina, Lucas. ¿Cuál sería ¿no es cierto?, la alternativa correcta acá, en esta pregunta de la PTU, perdón. Aprobar o rechazar las leyes que rigen el sistema político,
propiciar el diálogo entre la ciudadanía y las instituciones estatales, plebiscitar sus propuestas ante la ciudadanía, votar por los cambios al sistema electoral o conducir a la ciudadanía en las relaciones diplomáticas. Ahí. ¿Cuál es, ¿no es cierto?, una de estas funciones principales de los partidos políticos? Luca, Agustina. Agustina dice que es la A. Ojo con lo que dice. Una de sus principales funciones. Lo que dice la A, ¿podríamos considerarlo como algo principal o es algo más bien que no necesariamente, ¿no es cierto? Fíjense acá, principales. Entonces, esto de que dice la letra A, aprobar o rechazar leyes, ¿no es cierto? Eso lo hacen los diputados. Y resulta que también hay diputados que no necesariamente están inscritos en partidos políticos, son independientes. Así que podríamos nosotros descartar esa, efectivamente sí, personas que están en partidos políticos aprueban o rechazan leyes que rigen no solo el sistema político, sino que muchas cosas. Sin embargo, esa no corresponde a una función principal, ¿ya? Acá lo que nosotros tenemos que ir descartando es eso. Los plebiscitos, el domingo pasado un plebiscito, ¿no es cierto? Y ahí el que hace la pregunta a la ciudadanía no es un partido político puntual, sino que es el gobierno, ¿ya? Es el Estado el que le está preguntando a la gente, ¿quiere usted una nueva constitución o no? Listo. Pero obviamente, en el caso de lo que pasó con este plebiscito, nace de el acuerdo de varios partidos, ¿ya? Pero esto también lo descartamos. Votar por los cambios al sistema electoral, esto es algo súper accesorio y no principal, es una cosa que no es fundamental. Y las relaciones diplomáticas las conduce el gobierno mediante, ¿no es cierto?, el ministro de Relaciones Exteriores, ¿ya? Aquí la respuesta era la letra B, porque es tal cual, ¿no es cierto?, lo que señala la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos de Chile, dice que son instrumentos fundamentales para la participación política democrática, contribuyen a la integración de la representación nacional y son mediadores entre las personas y el Estado, ¿ya? De modo tal que en forma directa o a través de una interacción constante con los organismos de la sociedad civil. ¿Se entiende entonces? Los partidos políticos tienen este rol, ¿no es cierto?, de determinar la política nacional, orientar la voluntad de los ciudadanos. Eso. ¿Les queda alguna duda con esto? Veo que están un poco confundidos con la pregunta, pero lo que tenían que acá ustedes tener en cuenta es qué es lo fundamental de los partidos políticos, cuál es su rol central, solo lo que dice la letra B. Lo demás son cosas accesorias, ¿ya? Por eso. Para finalizar, yo les traje acá una pequeña síntesis de lo que son sus funciones, expresan y canalizan diversidad de concepciones y valores, el tema del pluripartidismo, ¿no es cierto?, aportan a la resolución democrática de los conflictos, son un espacio para la participación ciudadana, asisten al Estado con propuestas de políticas públicas y estimulan la participación de los ciudadanos en el aparato público estatal, ¿ya? ¿Cuál debería ser el rol de los partidos en esta convención constitucional? Se ha generado estos días, no sé si han visto noticias, eh, con respecto al papel de los partidos políticos en la convención. Ha salido el tema de que la gente quiere que los que hagan la nueva constitución no pertenezcan a partidos. Sin embargo, el sistema que se estableció para esta convención constitucional en el fondo pone a los partidos también como en un papel central, ¿ya? ¿Creen ustedes que deben ser solo personas independientes, que no estén en partidos políticos, o personas que participen y que estén inscritas en partidos políticos? Eso es ya un debate que está súper vigente y que va a generar ciertas consecuencias.
si las personas ven, se votó en favor del apruebo, ¿no es cierto?, el día domingo, y si las personas, ¿no es cierto?, también lo hicieron pensando como en un voto de rechazo a la clase política, pero después resulta que esta convención constitucional está integrada por personas que ya estuvieron en política, por personajes que ya están participando en partidos, que son, ¿no es cierto?, militantes de partidos. ¿Qué creen ustedes que va a pasar ahí? ¿Creen que es importante según todo lo que vimos? ¿O es como llegar y decir, no, todos los partidos no participan de esta convención y que sean solo personas sin partidos? Yo diría bueno, que es importante el papel de los partidos políticos igual. En una democracia como lo veíamos recién, los partidos canalizan estas diferencias de opiniones que hay en la sociedad. Entonces, una forma de garantizar que está representada esa diversidad sería que existieran personas también de partidos políticos en esta convención constitucional. ¿Ya? Pero hay personas que dicen no, que ojalá no existan, ¿no es cierto?, no existan personas de partidos políticos, ¿ya? Entonces es todo un tema, esto. Preguntas, aportes, comentarios sobre lo que vimos hoy día, partidos políticos y, ¿no es cierto?, su importancia, cuál es el sentido de ser que tienen los partidos. Va. Agustina dice que le queda todo claro. Perfecto. Ya, chicos, entonces dejamos la clase hasta acá. Espero que les haya quedado claro el tema, ¿no es cierto? Hay mucho que conversar sobre los partidos políticos. Tienen esta última pregunta que yo les hacía, reflexionenla cuando vean las noticias, porque el tema va a estar súper presente ahora que se presentan las listas de candidatos a esta convención constitucional. Entonces, con o sin partidos, ¿ya? Así que eso, chicos, que tengan un buen fin de semana, cuídense, sigan ingresando a la página, nos vemos la próxima clase, trabajando uno de estos temas de cuarto medio. Gracias a ustedes por participar, nos vemos entonces, Agustina, Lucas, que estén súper bien, ¿ya? Nos vemos.